Bendiciones, Dios te bendiga nuevamente. Estamos por aquí, volvimos después de una semana que no había podido encontrarme contigo por esta pantalla. Volvimos porque el Señor lo permite y porque me da el privilegio de tener una palabra de edificación y de bendición para tu vida. Y ante todo que el Espíritu Santo fluya como siempre lo ha hecho para yo poder transmitir esta palabra en espíritu y en verdad, y que me dé muchísima inteligencia, sabiduría, desenvolvimiento en esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta palabra o este versículo ha tocado mucho mi corazón durante estos días y me gusta mucho siempre transmitir y bendecir a las personas a través de la palabra que el Señor me da, para que entendamos la importancia de tener una comunicación con Dios, pero también de que Dios nos enseña, nos dirija a través de su palabra. Y me hacía entender el Señor este versículo que está en Salmos capítulo 32, verso 9, donde leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Lo voy a leer en varias traducciones para que veamos o para que entendamos mucho mejor la palabra. En la NTV dice lo siguiente: no seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlado. Dice en la NBI, no seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Hay otra traducción que está por aquí: no seas como el mulo o el caballo, que no pueden entender y hay que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Y me llamaba mucho la atención cómo el Señor nos está a nosotros haciendo entender que no seamos como estos dos animales específicamente, y es el mulo y el caballo, porque realmente son dos animales que hay que sujetarlos y obligarlos prácticamente para someterlos a hacer algo. Y muchas veces nosotros nos hemos comportado igual que el mulo o como el caballo, que realmente nos tienen que dominar para hacer algo que Dios nos está exigiendo. Y voy al grano y voy a lo preciso, a lo que nos expresa la palabra. Muchas veces nosotros hemos actuado sin entendimiento y sin discernimiento y hemos puesto las cosas ante los ojos de Dios o la manera que Dios quiere que nosotros le obedezcamos, de la manera que estos dos animales realmente prácticamente son obligados para hacer algo. Uno porque corre muy rápido y hay que someterlo, y el otro porque realmente hay que agarrarlo a juro para que pueda andar. Y muchas veces nosotros estamos como estos dos animales sin ofender a nadie. Muchas veces no actuamos sin entendimiento, actuamos sin discernimiento, andamos en la vida queriendo que Dios todo nos los haga. Andamos en la vida que Dios todo realmente lo tiene que solucionar. Cuando nosotros sabemos qué tenemos que hacer, cuando nosotros sabemos el bien y el mal, cuando nosotros sabemos que Dios nos advierte, cuando nosotros sabemos que Dios no quiere eso, cuando nosotros sabemos lo que Dios le agrada y lo que Dios nos está exigiendo. Entonces, en lugar de actuar y hacer y obedecer, estamos como el mulo. Queremos que nos agarren y que nos obliguen a hacer algo. O estamos muchas veces tan corriendo, acelerados, al punto que nos tienen que agarrar como al caballo. Y una de las cosas que me llama la atención es que al caballo le tienen que poner freno. Y eso, cuando realmente le ponen freno, le duele a ellos para que se sujeten, para que obedezcan, para que se aquieten. Y muchas veces Dios tiene que agarrar ese freno a nuestras vidas de una manera que nos duelga, de una manera que Dios no desea y no anhela para nosotros, con lágrimas, con llanto, y de la manera que Dios no desea, con ira, para castigarnos, para someternos y para alinearnos y enderezarnos, porque en lugar de obedecerle en la primera, nosotros estamos escorriendo y haciendo lo que nos da la gana. Es importante que leamos este versículo y prestemos atención y lo autoanalicemos. ¿Cuántas personas ahorita Dios tiene que someterlo como al caballo? ¿Cuántas mujeres o cuántos hombres el día de hoy Dios tiene que agarrarlo como un caballo?
como un animal, no queriendo Dios hacer eso con nosotros, porque realmente Dios no quiere dañarnos, destruirnos, Dios no quiere para nosotros el mal, pero muchas veces Dios tiene que levantarse con ira hacia nosotros para dominarnos, para sujetarnos, para librarnos de la muerte, para librarnos del mal camino, para librarnos de malas decisiones, para librarnos de cosas que realmente nos van a traer consecuencias. Y nos agarra como al caballo, que le tienen que poner el freno que le duelga para que entienda que se tiene que someter, obedecer y aquietar. O muchas veces estamos comportándonos como el mulo, que en lugar de entender y discernir lo que Dios nos está diciendo, o entendiendo muchas veces lo que Dios nos está hablando, no le hacemos caso, y ahí es cuando tenemos consecuencias. Es importante que el día de hoy nosotros entendamos lo que el Señor nos dice o no hace entender a través de esta palabra. No seas como el caballo, ni como la mula, que no tiene discernimiento y que necesita un freno en la boca para no salirse del camino. Muchas personas Dios tiene que agarrarlo como el caballo, someterlo, que le duelga, agarrarlo como ese padre a un hijo con la correa, con ese correazo, de esa manera brusca, que no deseaba, que no anhelaba, porque no le hizo caso, porque no lo quiso escuchar, porque realmente no le dio la gana atender el consejo, la instrucción, o muchas veces la manera que Dios le hablaba y le decía las cosas. Es importante que el día de hoy nosotros prestemos atención la manera que Dios nos habla y la manera que Dios nos está aconsejando, que realmente no necesitamos que Dios nos agarre de una manera brusca o de una manera molesto, de una manera que muchas veces nos arrepentimos y decimos que Dios es malo, como dicen muchos por ahí, que a veces Dios es malo. No es que Dios sea malo, es que tú tienes que revisar las veces que Dios te habló de la manera bonita, de la manera que Él te habló con amor, porque dice su palabra que Él es un Dios de amor, pero también fuego consumidor, y Dios se respeta. Y muchas veces Dios le habla, los abraza, tiene misericordia, los consuela, los ayuda, les provee, los sana, los levanta. Tú sabes la cantidad de personas que Dios sana, le da oportunidades, los levanta de una cama, los levanta de una situación difícil, y aún así siguen corriendo como el caballo violentamente, y es la única forma que Dios tiene que agarrarlo, es de la manera brusca, de la manera que no debió, que no deseaba en ese momento para ese hombre, para esa mujer, porque si no lo agarra, se va. Entonces es importante que nosotros el día de hoy entendamos, tengamos entendimiento. Cuando Dios nos advierte, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos aconseja, nosotros sabemos cuando estamos haciendo lo malo, nosotros sabemos cuando realmente estamos en las cosas incorrectas. Es más, nosotros sabemos cuando Dios desea algo de nosotros y nosotros no lo hacemos. Nosotros sabemos cuando realmente Dios nos exige y estamos agarrando una mala decisión. Nosotros sabemos como humanos. ¿Para qué engañarnos nosotros mismos? ¿Para qué muchas veces querer engañarnos y decir por qué me pasó, por qué lo vivo, por qué esto, por qué lo otro, por qué Dios me regañó de esa manera, o por qué Dios me está castigando? No, Dios no te castigó, Dios no te amonestó. Fuiste tú la que realmente, o fuiste tú el que realmente no atendiste desde un principio. Él siempre te habló, Él siempre te advirtió, Él siempre te lo dijo, Él siempre estuvo ahí presente, pero fuiste como ese animal que realmente no quisiste atender y entender en el momento preciso que Dios te hacía entender las cosas. No quiero ofender a nadie, porque realmente esta palabra también es para mí, es para ti, es para todo aquel que la pueda entender a nivel espiritual. Nos hemos comportado muchas veces como un animal, nos hemos comportado como el caballo, que vamos con toda y creemos que nos la estamos comiendo, y creemos que nosotros por querer tener la velocidad vamos con toda, pero es ahí donde realmente el mismo Dios nos tiene que frenar, y cuando nos frena literalmente nos tiene que doler para que entendamos que no era de la manera que íbamos, que no era de la forma violenta, rápido, acelerados que íbamos, sino que teníamos que sujetarnos, que nos teníamos que sujetar a ese freno que era la presencia, era la voz de Dios siempre hablándonos y diciéndonos: por ahí no es, así no era, te lo advertí, te lo dije, eso no es así, cuidado, esto, lo otro.
Entonces, ese freno que Dios no tiene que poner, que muchas veces nos va a doler y nos va a hacer sentir que por qué, Señor, era necesario. Porque si no nos agarra, si no nos advierte, si no realmente no nos corrige, si realmente no viene de la manera como ese padre que ama al hijo, que lo corrige y lo castiga, literalmente nos desbaratamos la vida. El mulo, dice la palabra, no seas como el caballo, no seas como el mulo y el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brinda para mantenerse controlados. O sea, es decir, que muchas veces no hemos comportado como el mulo, que hay que sujetarlo, que hay que decirle, que hay que tratar para que pueda ser controlado a hacer algo, pueda ser manipulado a hacer algo. Dios no nos quiere ni manipular, Dios no nos quiere ni mucho menos tratar de obligar. Dios nos quiere convencer que a la primera que nos ordene, que nos habla, que nos diga, nosotros podamos ser tan obedientes y Él diga, oye, tengo una hija, tengo un hijo que puedo contar con ella, porque a la primera que le hablo, a lo primero que le hago entender, a lo primero que le hago sentir, inmediatamente me obedece. No tengo por qué obligarlo, no tengo por qué someterlo, no tengo por qué manipularlo, porque Dios nunca nos va a manipular. Dios nunca nos va a hacer algo que realmente involuntario. Pero muchas veces nosotros nos hemos comportado al nivel de estos dos ejemplos de animales para que Dios tome la medida que Él no ha querido, para nosotros poder ser controlados, obedientes a la voluntad de Él. Siempre el consejo, la instrucción, siempre la voluntad de Dios, siempre será lo mejor para nosotros. Pero ¿cuántas personas hoy en día Dios tiene que agarrarlo, sujetarlo, controlarlos y muchas veces aparecérsele y frenarlo durísimo para advertirle o ayudarle y consolarlo de algo que está a punto de destruirlo? Muchas veces nosotros sabemos la voluntad de Dios y nos queremos hacerlo loco, nos queremos hacerlas locas. Muchas veces sabemos lo que al final a Dios le agrada. Muchas veces sabemos en los lugares que debemos estar que a Dios le gusta. Y también sabemos lo que nos conviene que a Dios no le agrada. Pero está en nosotros realmente que tengamos el entendimiento, la sabiduría de someternos a lo que Dios sí le gusta, a lo que Dios quiere, a lo que Dios anhela para nuestra vida. Y que no seamos tercos como un animal para que no tengamos consecuencias y después decir que pecado porque me pasó esto a mí, que todo es a mí, que todo yo. No. Siempre detrás de unas consecuencias porque realmente nosotros fuimos sabios en nuestra propia opinión. Que podamos el día de hoy no estar apurado a correr como el caballo, pero tampoco estar a la manera del mulo, que lo tienen que agarrar para poder hacer y dominar y controlar. Que podamos nosotros discernir y entender esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios anhela, esto es lo que Dios desea, esto era lo que Dios quería. En la primera obedezco. Yo soy la que digo y la que entiendo esto y siempre lo resalto y siempre lo resaltaré. Dios para tratar conmigo no necesita hablarme 5 veces. Si lo hace es porque quiero que me confirme las veces que yo quiera que Él lo haga y que Él quiera también hacerlo. Pero cuando Dios me da una orden a mí y cuando Dios me da una instrucción a mí, yo no necesito que Dios me esté hablando 5 veces, 3 veces, porque yo no soy una niña, yo no soy una bebé, yo soy una persona que Él espera que yo entienda la instrucción que Él me está dando. ¿Por qué, Migdeli? Porque necesita contar conmigo a la hora de Él ordenarme algo. Entonces prácticamente me voy a hacer la interesada de que Dios me tenga que jalar a hacer algo que Él anhela y cuenta y quiere contar conmigo. Yo no tengo por qué tratar de que Dios me tenga que convencer en todo. Cuando yo escucho la instrucción de mi Dios, cuando yo escucho lo que Dios anhela, literalmente siempre Él me da una confirmación inmediatamente. Eso es lo que tú quieres, eso es lo que se hará y eso es lo que se respetará. ¿Por qué? Porque Él espera de mí no nada más una obediencia, sino también cuenta conmigo a que yo pueda hacer algo para su reino, para su corazón, para Él sentirse complacido en su corazón. Pero qué fuerte es que Dios tenga que tratar con nosotros de una manera
¿qué será que puedes? Y que cada ratico nos esté convenciendo, mira, yo te estoy mandando, yo te estoy diciendo, y estoy tratando de incomodarnos, tratando de, sintiendo un proceso, un momento difícil para que nosotros podamos obedecer. No, nosotros no somos bebés, nosotros tenemos que entender que somos personas adultas y que ya tenemos el conocimiento y el entendimiento del bien y el mal, que ya sabemos qué le agrada, qué no le agrada, qué desea, qué no anhela a Dios. Y hay que estar a la orden, estar a la disposición, como ese instrumento que Dios necesita en esta tierra para revelarse a través de nosotros. No hacernos los importantes o no hacernos los desextendidos, que Dios resuelva tampoco, sino a la disposición. Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo, somos, Señor, un equipo, yo soy un instrumento de tu parte, yo no tengo por qué hacerme ni la loca, ni mucho menos tengo por qué desprenderme de algo que tú esperas de mí. Entonces es importante que nosotros el día de hoy nos levantemos a entender esta palabra, este versículo. No seamos como estos dos animales. Uno porque lo tienen que sujetar, agarrar para que pueda someterse y obedecer, y el otro porque realmente tienen que prácticamente obligarlo a encaminar lo que tiene que hacer, porque por flojera, por no sé, por X. Pero lo que nosotros entendemos a través de esto es que necesitamos obedecer, estar a la disposición, estar al paso de los pies de Jesús, estar al paso de lo que Él anhela que nosotros hagamos en obediencia, con amor, siempre. Desear y anhelar que Dios cuente con nosotros como muchas veces nosotros hemos contado con Él. Así que levántate el día de hoy a estar a la disposición de Dios y decirle al Señor, yo necesito estar a tu disposición. Los pasos tuyos serán mis pasos, tus decisiones serán mis decisiones. Lo que tú ordenes, yo lo haré. Lo que tú quieres, eso seré. El instrumento que necesitas, aquí estaré. Envíame a mí, yo iré. Una de las cosas que nos damos cuenta, como Isaías, él sabía en ese momento, cuando los ángeles estaban en ese momento, prácticamente hablando con la presencia del Omnipotente, del Rey de Reyes, que dijeron, ¿a quién enviaremos? No estaban diciendo, vamos a enviar directamente a Isaías. Isaías, ven acá, ¿tú quieres ir? No, dijeron, ¿a quién enviaremos? Y él dijo, heme aquí, yo iré, envíame a mí. O sea, él mismo se ofreció porque él sabía que en ese momento lo que estaban diciendo pertenecía para él. Era él el que tenía que ir, era él el que tenía que en ese momento obedecer la orden que se estaba dando en ese momento para poder ayudar, redimir, consolar, libertar a ese pueblo que Dios tenía. Una de las cosas que él dice, envíame a mí, aquí estoy yo. O sea, él se puso a la disposición porque no se hizo el loco, pero tampoco se aceleró, sino que se puso a la disposición para que le dieran lo que le otorgaba, que era de él. Y es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos al pie de la letra lo que Dios quiere hacer, que estemos a la disposición, que no nos desprendamos y que no nos hagamos los locos de que Dios nos esté ordenando y nos hagamos los locos, no. Estemos allí a la disposición, que reconozcamos las veces que nos equivocamos y fallamos, que tampoco nos vamos a hacer los locos como que si estamos muy bien delante de la presencia de Dios. Isaías sabía que él estaba mal. Isaías sabía en ese momento que todavía le faltaba, que sus labios estaban inmundos. Sabía en ese momento aquel profeta que no estaban bien las cosas, pero ahí se arrepintió, ahí se inclinó, ahí se humilló, ahí reconoció, pero ahí también obedeció y se levantó y dijo, ¿sabes qué? Heme aquí, envíame a mí. Que nosotros podamos ser como Isaías, entendidos, comprendidos en lo que quiere Dios y no hacernos ni los locos, ni los desprevenidos, lo que no me importa, no quiero, no, sino que podamos ser ese instrumento que Dios diga, wow, te equivocaste, wow, lo hiciste mal, wow, pecaste, wow, esto, pero veo el arrepentimiento, veo la humillación, veo que quieres cambiar, wow, veo que quieres hacer lo que yo deseo, veo que quieres hacer lo que yo anhelo,
veo el cambio, veo en ti que no tengo ni que obligarte, ni mucho menos manipularte, ni mucho menos venir aquí a querer tratarte como un bebecito para que me puedas obedecer. Nos tenemos que levantar a ser esforzados y valientes, entendidos en los tiempos y saber qué es lo que quiere Dios para nosotros seguirle el paso. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento, y que el Espíritu de Dios te dé entendimiento y sabiduría en todo lo que Él desea para tu vida, para que tú estés al paso de los pasos de Jesús. Bendiciones.